San Marcos nos muestra dos milagros, uno que es el milagro de la resurrección de esta niña de 12 años, y en el trayecto a la casa se produce otro milagro, la curación de aquella mujer que padecía de hemorragias. Pero el comienzo del relato es donde tenemos tal vez la pauta de comprensión de todo el resto. Cuando el padre de aquella niña le hace aquella petición a Cristo: mi hijita está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva. Y no tanto por el contenido de su petición, sino por la actitud de su corazón. Se arrojó a sus pies rogándole con insistencia. Más literalmente es llamándolo junto a sí. Muy interesante la palabra que usa allí San Marcos. Lo llamó junto a sí. Y este es el núcleo, el contenido y el núcleo de todo lo que va a suceder. Y es la clave también de toda la vida cristiana. Llamar a Cristo junto a sí, que es una manera muy sutil de hacer referencia precisamente al nombre mesiánico anunciado por los profetas: Dios con nosotros. La petición fundamental no está reducida al contenido concreto. Mi hija está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane, para que viva. Sino que está en ese detalle inicial. Lo llamó junto a sí, eso es lo importante. Y vemos que Jesucristo aquí no le da una respuesta, no le dirige ninguna palabra, sino que hace precisamente eso, nos dice San Marcos. Jesús fue con él, Dios con nosotros. Es la respuesta adecuada a esa petición. Porque en el fondo esa petición es la petición de la humanidad entera, después del pecado. Que esté con nosotros. El mayor drama de la humanidad es rechazar precisamente esto, que no esté con nosotros. El mundo en el cual nosotros vivimos hace de muchas maneras distintas exactamente eso. Todo lo posible para que Dios no esté con nosotros. A veces de modos más sutiles, a veces de modos más claros. Y entonces acá está contenido todo lo demás. En general los milagros de Cristo hay que mirarlos sobre todo en lo que está antes y en lo que está después, no solamente en el milagro concreto. Nos admiramos ciertamente por la curación de aquella mujer, nos admiramos ciertamente por la resurrección de aquella niña. Dios puede curar en un instante al que Él quiera, Dios puede resucitar en un instante al que Él quiera. Y por eso es interesante ver el contexto, que es donde está un poco la raíz de lo demás. Y en este caso, allí está una de las claves. Lo llamó junto a sí y Jesús fue con él. Y entonces inicia un trayecto que va hacia el lugar donde la muerte había triunfado. Jesucristo, que es la vida y que da vida. No solo es vida, sino que da vida. Su presencia causa lo que Él es. Él es la vida y da vida. Él es la luz e ilumina. Él es el Salvador que salva. Es el pastor que pastorea. Siempre tiene esta nota distintiva. Y entonces todo este evangelio está como un trazado de quien es la vida hacia donde la muerte había triunfado. Por eso aquella niña muere, realmente muere. Y en este trayecto de la vida hacia el dominio de la muerte, eso en el fondo es un evangelio, es la buena noticia, que la muerte no triunfa definitivamente. El evangelio, la buena noticia, la muerte definitivamente no triunfa. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte del alma. Y notemos qué importante que San Marcos nos muestra, así como el Evangelio, Jesús va con él, y esa es la buena noticia, que está con él, nos muestra un antievangelio de parte de aquellos que van al encuentro. Si lo pudiéramos graficar de alguna manera,
hay un choque, hay una colisión de dos noticias, la buena noticia de Cristo y la mala noticia de aquellos que se acercan y le dicen al jefe de la sinagoga: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Que es un modo de decir: la muerte triunfa, contra la muerte no se puede hacer nada, no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer. Es el antievangelio, el evangelio oscuro, el evangelio de las sombras. Ya no tiene sentido. Y esto se da en el mismo instante en el cual Jesucristo pronuncia esa palabra hija que se la dice a la mujer que había curado. Hija, le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Esto nos puede recordar lo que decía el profeta Isaías y que después repite San Pedro: sus heridas nos han curado. San Pedro lo va a recordar a esto de manera muy particular. Estaba anunciado en el Antiguo Testamento que las heridas de Cristo curan las nuestras. Su sangre derramada cura nuestras heridas. La sangre es signo no solo de la enfermedad, sino de la muerte. La sangre que se derrama es signo de muerte. Y San Marcos nos muestra una conexión entre los dos milagros a propósito. Parece circunstancial, en el camino sucede otra cosa, como algo coyuntural, accidental, en torno al milagro fundamental. Pero sin embargo San Marcos nos muestra una relación muy profunda entre los dos. Primero por esto, porque mientras Jesucristo está diciendo esto, dice, todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas y le dicen al jefe de la sinagoga: tu hija ya murió. La palabra hija ahí tiene como el acento fundamental. Y son esos detalles que en cierto modo no son detalles que nos regala el Evangelio. Todavía estaba hablando, es decir, todavía resonaba en el aire la palabra hija pronunciada por Cristo, cuando resuena la misma palabra pronunciada por los otros. Y al decir hija, Jesucristo no está solo describiendo, sino que está causando, en el sentido espiritual de estas palabras. Ahora eres verdaderamente hija, es la filiación divina. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho hija. Esa herida que representa, ese derramamiento de sangre que representa la herida del pecado, que conduce a la muerte. Aquella mujer recorría también ese camino de la vida que había recibido hacia la muerte que la esperaba. Ese camino, esa peregrinación que termina en esa oscuridad. Y en ese camino Jesucristo, por sus heridas, cura las nuestras, un acto de redención. Y al mismo instante se escucha esa otra hija, esa otra palabra pronunciada por los que decían que ya en el fondo no hay más hija. Tu hija ya murió, ya no existe más, ya no la puedes llamar hija. Y en cambio Jesucristo, aquí está el signo de su victoria, no lo detiene la mala noticia, sino que continúa su camino, vence a la muerte, vence lo que parecía imposible vencer. Nos dice el Evangelio que aquella mujer padecía esa enfermedad desde hacía 12 años, y la niña tenía 12 años. También acá hay una relación importante. Esta duración de la enfermedad que representa una cierta plenitud en el mal, en este caso. 12 años padeciendo esa enfermedad, una plenitud, y nos dice el Evangelio mismo expresamente. Había sufrido mucho, había gastado todos sus bienes, cada vez estaba peor. Había llegado al límite. El pecado nos lleva al límite, a un límite que nadie puede curar. Ha habido numerosos médicos, y Jesucristo es el médico con mayúsculas. Y la niña tenía 12 años, que en Israel en general los 12 años era el paso ya de la infancia a la adultez. Prácticamente podemos decir que no existía el concepto de adolescencia. Él entraba a la vida pública, a la vida social, era la primera gran plenitud de vida a los 12 años. Los niños en torno a los 12 o 13 años
leían por primera vez algunos versículos en las sinagogas, como diciendo, ahora formo parte ya de la asamblea pública de Israel. Esa plenitud de la vida de aquella niña se había convertido de pronto en todo lo contrario. Muere en su plenitud, en su primera plenitud. Y Jesucristo también revierte esa situación, triunfa sobre la muerte, nos dice el Evangelio. Aquellas palabras, nos transmite esas palabras tan contundentes de Cristo, que iluminan toda la historia de la salvación. Levántate, el verbo de la resurrección. Nos dice, la niña se levantó, comenzó a caminar y Jesús dice que le dieran de comer, ¿no? Que son los aspectos que tienen que ver con nuestra vida espiritual. La muerte, después de haber sido creados por Dios para el cielo, para vivir en amistad con Él, la muerte, así empezamos nuestra vida, con la muerte en el alma, pecado original. Jesucristo pronuncia sobre nosotros esas palabras, levántate, en el bautismo, y después allí comienza un caminar, comienza un camino, o sea, se empieza a recorrer un camino. Jesucristo también es el camino, pero no es un camino estático, es un camino que nos da la fuerza para caminar. Por eso San Marcos especialmente suele expresarse en estos términos, con pequeñas indicaciones que parecen no tener mucha importancia. ¿Por qué empezó a caminar? Porque nosotros empezamos a caminar. Empezamos a estar en el camino, porque nuestra muerte es estar fuera del camino, cuando Dios no queremos que esté con nosotros. ¿No recuerdan aquella expresión de San Pedro en las negaciones? No tengo nada que ver con este hombre, no sé quién es, no tengo nada en común. Es yo sin Dios, sin Cristo. Y ese camino necesita ser alimentado, por eso el signo acá de la alimentación, que le dieran de comer. No le da de comer él personalmente, sino que da ese mandato, como lo va a hacer tiempo después en la última cena. Hagan esto en memoria mía, ¿no? Cuando instituyo la Eucaristía, signo del alimento de esa vida nueva que hemos recibido. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda o nos siga concediendo a nosotros esa gracia, que siga pronunciando cada día sobre nosotros esas palabras. Somos sus hijos a causa de que Él, por su pasión y muerte, nos ha redimido, que pronuncie siempre ese verbo tan impactante de la resurrección en nuestras vidas, que resucitemos cada día y que un día resucitemos definitivamente al ser llamados a la vida eterna. Pidamos humildemente al Señor esa gracia, que así sea.